Muy bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, ya también conocido como Pentateuco y también conocido como Humash, para que tome su Biblia, lápiz, un cuaderno y tomemos apunte de la lección de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 9 del libro de Shemot, ya conocido como Éxodo. En su Biblia usted lo encuentra como Éxodo. El nombre hebreo es Shemot, como ya lo hemos visto al comienzo de este libro. En el capítulo 8 del libro de Shemot vimos que el Todopoderoso estaba castigando el mal y extraviado corazón de los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a animales irracionales e insectos viles y también adoraban todo lo que es la naturaleza, el río Nilo, la tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué estaba haciendo el Todopoderoso? Estaba atacándolo con lo mismo que ellos pecaban, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía? Le enviaba nubes de insectos porque ellos adoraban a estos seres viles, ya irracionales. Además vimos en el capítulo 8 que la palabra que aparece traducida como moscas, vimos que una mejor traducción, una correcta traducción, era enjambres, mezclas de diferentes tipos de animales o insectos que el Creador envía a la tierra de Mitzrayim. Y vimos el Sulanut, que era un ser marino. Ya el libro de Hazer nos contó sobre este ser marino que el Todopoderoso lo envía a la tierra de Misraim para que sacara los techos y así los enjambres, esta mezcla de animales, ingresaran a las casas, a las habitaciones de los egipcios. Con este pequeño resumen, damos comienzo al capítulo 9 del libro de Éxodo, ¿ya? Verso 1. Entonces el Eterno dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón y dile. El Eterno, el Dios, ya nosotros hemos visto que la palabra Dios es Elohim en hebreo, entonces diría aquí el Eterno, el Elohim, el poderoso de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué hizo el Creador? Le habló nuevamente a Moisés para que se dirija a Faraón y le diga que deje salir al pueblo de Israel. Porque a pesar de que todos estos enjambres habían destruido la tierra de Misraim, Faraón no había dejado salir al pueblo de Israel. Y esta plaga que el Todopoderoso había enviado fue un dolor grave y extremo sobre el pueblo de Egipto. Pero el rey, a pesar de todo lo que vio, de todo el desastre que quedó, no dejó ir al pueblo de Israel. Entonces envía nuevamente a Moshe y a Aarón para que deje salir a su pueblo para que le sirva. Ya sirva, nosotros vimos que es hacer los mandamientos del Todopoderoso, la palabra de él, no es adorar como en algunas traducciones se ve. Verso 2. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, entonces, ¿qué está haciendo? Le está enviando una advertencia antes de ejecutar la acción para que Faraón deje de retener a su pueblo y no tenga la consecuencia de ese acto. Verso 3. He aquí, la mano del Eterno estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima.
¿Qué iba a hacer el Todopoderoso? Iba a enviar una plaga que caería sobre todas las bestias del campo. Verso 4. Y el autoexistente hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Claramente, entonces, el Todopoderoso iba a mostrar el juicio contra el impío, que en este caso son los egipcios, los que oprimían al pueblo de Israel. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Malaquías, capítulo 3, verso 18. Libro de Malaquías, capítulo 3, verso 18. Dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a el poderoso y el que no le sirve. Entonces la misma distinción estaba haciendo el Todopoderoso, trayendo el juicio contra el opresor, contra Faraón y sus siervos, por todo lo que le hacía al pueblo de Israel. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que nosotros tenemos una esperanza de parte del Todopoderoso de ser protegidos y que no nos faltará la provisión. Ya lo mismo que obtuvo Israel cuando vino el juicio sobre Misraim, ellos no les faltó nada, el Todopoderoso los protegió. Lo mismo será en los últimos días, cuando venga el juicio contra los impíos, contra los que no obedecieron la palabra del Todopoderoso, que no guardaron sus mandamientos, no guardaron sus solemnidades. Vendrá el juicio sobre ellos, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que tener temor de lo que vendrá. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso nos dará protección, enviará sus ángeles y nos dará la provisión para pasar esta prueba de la tribulación que se aproxima a pasos agigantados. Verso 5. Y el Eterno fijó plazo diciendo: mañana hará el autoexistente esta cosa en la tierra. El Creador entonces estipuló un plazo para enviar esta pestilencia sobre Faraón y su gente. Se le advirtió, se le aconsejó que desistiera de su terquedad, pero verso 6. Al día siguiente, el autoexistente hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Este verso es un verso que tiene un problema de traducción, ¿ya? Y a través de los años se ha generado un gran conflicto porque vienen todos los que se oponen a la Torá, ¿ya? A su revelación divina. Ya este libro santo es atacado por los ateos o por personas que dicen que es un libro lleno de fábulas, porque se encuentran errores como este, ¿ya? Pero este es un error de traducción. Nosotros hemos visto que la Torá fue escrita en hebreo. Estos 5 libros de Moisés era solamente un rollo, un sefer, un escrito, ¿ya? Entonces era todo completo. Después se dividió en 5 libros, se le pusieron los puntos, se le pusieron las comas. En un principio era uno, estaba escrito en hebreo, se transliteró después al griego y después al latín y después al español. Entonces acá vemos que hay un error. Sabemos que la Torá no se puede contradecir entre sus versos. Vamos a ver dónde está acá el error. Dice, en la palabra que está traducida como todo, cuando dice que todo, dice en el verso 6. Al día siguiente el Eterno hizo aquello y murió todo
el ganado de Egipto. La palabra transliterada al español como todo es la palabra hebrea kol. La palabra hebrea H3605, la palabra kol. ¿Ya? Esa es la palabra que se traduce como todo, pero no siempre, de lo siempre, ya lo hemos visto en otros capítulos, en otros versos de Génesis, aquí mismo también en Éxodo, no siempre de lo siempre esta palabra debe ser traducida como todo, ¿ya? Vamos a... Esta palabra significa propiamente, voy a leerles el diccionario Strong, ¿ya? Vamos a leerlo, dice, significa propiamente el todo. De aquí, todo, cualquiera o cada uno, alguno, alguna, cada, nada, ninguna, toda, todas, todo, todos, y también puede significar la conjunción y. Y no, entonces, no siempre de los siempre se traduce como todo. Se puede traducir como alguna, se puede traducir como nada, se puede traducir como ninguno, se puede traducir como alguno. Ya tenemos varias palabras que pueden ser traducidas. Entonces, acá la palabra que se traduce como todos, vamos a ver unos ejemplos en el mismo Tanaj, que se traduce como con otras palabras, sino como todo. Vamos a ver el primer testigo en el libro de Números. Vamos con nuestra Biblia, el libro de Números, capítulo 35, verso 23. Libro de Números, capítulo 35, verso 23. Capítulo 35, verso 23. Dice así: o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Acá la palabra que se traduce como alguna piedra, acá donde dice, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna, la palabra que está traducida como alguna es la palabra kol, y no está traducida como toda piedra, sino alguna. Una parte de todas esas piedras fue la que pudo matarle. Otro ejemplo, otro testigo, está en el libro de Levítico, capítulo 4, verso 2. Capítulo 4, verso 2 dice: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, la palabra traducida, la palabra kol, en este verso, es la palabra, vamos a leer de nuevo el verso, se los voy a decir, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos, en alguno, la palabra que es traducida como alguno es la palabra kol. Ya no dice aquí que pecare por yerro en todos, no, dice alguno. Entonces vemos que no es todo, ni tampoco es nada, es algo intermedio, alguno. ¿Ya? Y vamos a ver en el libro de Daniel 8.4, vamos a ver otro testigo al libro de Daniel, capítulo 8, verso 4, Daniel, verso 8, verso 4, dice, leo: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar
y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Acá, en el libro de Daniel, la palabra que se traduce, la palabra col, que está traducida, vamos a leer de nuevo el verso y se la voy a decir, dice, mientras, en el verso 4, 8:4, dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia, es la palabra col, ninguna es la palabra col. Vemos otro ejemplo que no está traducida como todo, ¿ya? Hemos visto que estuvo traducida como alguno, como alguna, y ahora está traducida como ninguna. Y vamos a ver otro testigo en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 14. Libro de Jueces, capítulo 13, verso 14. Dice, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Vemos acá en el libro de Jueces, cuando dice, en el verso dice, no tomará nada. La palabra hebrea kol es la palabra que está transliterada al español como nada. No tomará nada, es la palabra kol, y vemos que tampoco está traducida como todo. Hemos visto alguna, alguno, ninguna, y ahora vemos que está traducida como nada. ¿Y qué podemos decir como conclusión? Como que después de ver estos testigos podemos ver que en este verso no murieron todos los animales. Más bien murieron algunos de estos. Lo que significa que no murieron totalmente todos. No todos, pero sí murió la gran mayoría de las bestias de los egipcios. Podríamos hacer una mejor traducción para que tome apunte, anótelo, esto es importante, es un verso que ha producido una contradicción, ¿ya? Por muchos años, ¿ya? Porque los capítulos, en los versos siguientes, dice que había más bestias. Entonces llega el incrédulo y dice, pero si aquí dice que murieron todos, después como en el verso 9, como en el verso 10 aparecen otras bestias y supuestamente habían muerto todos. Ya acá estamos corrigiendo este error. Entonces, una mejor traducción diría de la siguiente manera: al día siguiente el Eterno hizo aquello y murieron algunos de los animales del ganado de los egipcios. Y así, a mí por lo menos me gusta de esta forma, se lo voy a decir. Dice, al día siguiente el Eterno hizo aquello y murió casi todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel, no murió ni uno. ¿Ya? Eso sería una traducción correcta y no produciría esa contradicción con los versos posteriores. Y después se me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 80, verso 23 al 26, por favor. A pesar de esto, la ira de Yahweh no se volvió de los Mizrayimim, y su mano aún estaba extendida contra ellos. Y el Todopoderoso envió la pestilencia, y la pestilencia dominó a Mizrayim, en los caballos y asnos y los camellos, en las manadas de bueyes y ovejas y en los hombres. Y cuando los Mizrayimim se levantaron temprano en la mañana para llevar a su ganado a pastar, ellos encontraron a casi todo su ganado muerto, y quedó de las reses de los Mizrayimim
solo una en 10, y del ganado perteneciente a Israel, en Goshen ni uno murió. Gracias. Vemos que el libro de Jacer confirma esto, nos afirma, nos dice que la ira del Eterno entonces no se volvió de los egipcios ya por todo lo que estaba haciendo Faraón y que la mano de él estaba extendida sobre Egipto ya para provocar las plagas. Entonces envió la pestilencia que dominó a las bestias, ya el camello, el asno, el caballo, y en la mañana se levantaron los siervos para llevar a los ganados a pastar y encontraron que casi todo su ganado había muerto. Solamente había quedado uno de 10, ¿ya? Y el ganado pereció entonces, pero no todo, ¿ya? Cierta parte, uno de 10. Y del ganado de los hijos perteneciente a los hijos de Israel, no, en la tierra de Goshen no murió ninguno. Entonces, el Todopoderoso hizo una distinción entre los egipcios y entre los hijos de Israel, que no murió ni una bestia. Verso 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. A pesar de que Faraón envió a la tierra de Goshen a sus sirvientes a investigar sobre esto de las bestias, encontró que ni uno de los animales de los hijos de Israel había muerto, pero a pesar de ver todo eso, incluso ahora que había prometido que los iba a dejar libres, el corazón de Faraón se endureció y no dejó salir al pueblo de Israel. Verso 8. Y el autoexistente dijo a Moshe y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moshe hacia el cielo delante de Faraón. Vamos a ver la sexta plaga contra Egipto, contra Faraón, contra sus siervos y contra todo el pueblo de Misrayim. Verso 9. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Este polvo entonces, que sería esta ceniza, se convertiría en polvo que produciría una inflamación ardiente que brotará en la piel y hará aparecer, ya brotarán en llagas y úlceras infecciosas sobre ambos, sobre hombres y sobre las bestias. Verso 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moshe hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y le voy a pedir a mi esposa si me puedes ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 80, verso 27 al 28, por favor. Y el Todopoderoso envió una inflamación ardiente sobre la cama de los Misrayimim, cual brotó su piel, y se volvió en una picazón severa en todos los Misrayimim, desde las plantas de sus pies hasta las coronillas de sus cabezas. Y muchos forúnculos había en su carne, hasta que su carne se volvió podrida y pútrida. Gracias. Entonces vemos que el libro de Jacer nos está relatando que esta inflamación severa brotó en la piel de los Misrayim y de las bestias y se volvió en una
en una picazón severa, desde la planta de los pies hasta la coronilla de sus cabezas, y le salieron muchos furúnculos que había en su carne, y se volvió podrida y pudrida. Y vemos que acá habían bestias. Acá en el verso 10 está diciendo que tomaron entonces ceniza del horno, la iban a lanzar al aire, y que produjo sarpullido tanto en los hombres como en las bestias. ¿Ve? Entonces nosotros corregimos ese verso y nos damos cuenta de que habían bestias en Misraim. Verso 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moshe a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Hubo inflamación, hubo úlceras, furúnculos, llagas, diviesos, ¿ya? Que afectaron a los magos, tanto como a todo hombre en Egipto. No por ser mago, la plaga no les llegó. Los magos entonces fueron incapaces de confrontar a Moshe y Aarón a causa de las pústulas que tenían en su piel. Verso 12. Pero el Eterno endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como el auto existente lo había dicho a Moshe. El Eterno hizo entonces que Faraón se pusiera terco y que no les hiciera caso, como el Todopoderoso ya lo había anunciado. Verso 13. Entonces el Eterno dijo a Moshe: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: el Eterno, el Dios, el Elohim, el poderoso de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces iba a ir Moshe a pedirle nuevamente que dejara ir a su pueblo para que le sirviera. Esposa, si me puede ayudar con el libro de Jacer, capítulo 80, verso 29, por favor. A pesar de esto, la ira de Yahweh no se volvió, y su mano aún estaba extendida sobre todo Misraim. Gracias. Vemos que a pesar de que ya había enviado varias plagas, varias pestilencias sobre Faraón, sus siervos y la tierra de Egipto, la mano del Todopoderoso aún estaba extendida porque Faraón no quería obedecer su palabra, ¿ya? Entonces tenía su vara para persuadir a Faraón. Y entonces le pide a Moshe que vaya a hablar con Faraón y que le diga que deje ir a su pueblo. Verso 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces aquí en el verso 14 le dice que Moshe le está transmitiendo esto a Faraón, que yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, o sea, sobre tu persona y sobre tus siervos. Y le dice acá que no hay, para que entiendas que no hay otro como yo. ¿Qué quiere decirle ahí? Que para que entienda que no hay otra fuerza aparte de la del Eterno, porque Él es el creador, el soberano, dueño de todo lo que nuestros ojos ven. Y le dice que va a caer sobre su corazón. ¿Qué quiere decirle con esto? Que estas plagas van a caer sobre ti, sobre tu persona.
le está diciendo que soltará, el Todopoderoso, que soltará todos sus golpes, todas sus pestilencias sobre él, ya sobre su pueblo, pero estas le pesarán a él. ¿Por qué? Porque por su terquedad va a morir gente inocente. Verso 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Bueno, este verso no está muy bien traducido, podríamos hacerle una mejor traducción, porque el Todopoderoso ya había mandado plagas sobre Faraón y sobre sus siervos. Entonces, lo que el Todopoderoso más bien le quiere decir a Faraón es que bien pude haberte exterminado, bien pude haber extendido mi mano contra ti y tu pueblo y castigarte con una plaga y haberte desaparecido de la tierra en un instante. Más bien, esto es lo que le quiere decir el Todopoderoso, que él lo podría haber exterminado a él y su pueblo solamente con una plaga y no le hubiera bastado haberle mandado 1, 2, 3, 4, 10. No, él podría haberlo hecho, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Vamos a leer el verso que viene. Dice, verso 16. Y la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, el capítulo 15 vemos por qué le está diciendo eso, que pudo haberlo terminado solamente en un momento, pero no lo hizo así. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha mantenido vivo a Faraón y su pueblo? Porque ese es el propósito por el que fue creado este Faraón. ¿Para qué? Para mostrar el poder del Eterno y proclamar su nombre en toda la tierra. O sea, darse a conocer, que todos los habitantes de la tierra lo conozcan por todas las maravillas que hizo en Egipto. ¿Podría haberlo terminado en un momento? Podría haberlo terminado en un momento. Haberlo calcinado, haber devastado esa tierra en una plaga, sí. Pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque él quería dejar un testimonio sobre todos los habitantes de la tierra. Verso 17. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. Entonces, acá le está diciendo, aún pisoteas a mi pueblo y no lo dejas salir, oponiéndote a que vayan fuera de Egipto. Verso 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que hará caer granizo mezclado con fuego, ¿ya? Y esto, lo que se vivió en Misrayim, en esta plaga, no era un granizo normal, ¿ya? Sino que se dice que se trataba de piedras calientes que cayeron sobre esta tierra. Y esto nunca había ocurrido antes. La tierra de Misrayim no es una tierra donde se producen este tipo de fenómenos, este tipo de lluvia. Más bien es una tierra desértica, ya, donde es muy abundante el calor y no el tipo de lluvia. Y esta lluvia con granizo mezclado con fuego es una lluvia que se produjo, digamos que ni los del norte, de estas partes donde está el Polo Norte, que están más cerca de este tipo de fenómenos, tampoco las habían vivido. Verso 19. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá.
aún el Todopoderoso, acá vemos que hay todavía animales, ¿no? Para que se den cuenta. Entonces, aún el Todopoderoso le está dando un aviso para que se proteja, para que ponga resguardo sobre sus siervos y sobre los animales que le van quedando. Verso 20. Verso 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de el Eterno, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Entonces, el que temió a la palabra de el Eterno, se pusieron bajo techo. Tomaron sus siervos, tomaron sus animales, se fueron a proteger, temieron a lo que el Todopoderoso había dicho. Verso 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra del autoexistente, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Entonces, ¿qué dice? Los que no tuvieron respeto o no tuvieron temor a lo dicho por el Todopoderoso, no se fueron del campo. Tal cual va a suceder que va a aparecer Yeshua, van a venir las plagas y la gente sigue en sus cosas, no tomando oído de las palabras que el Todopoderoso tiene prometidas para el tiempo del fin. Verso 22. Y el Eterno dijo a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Se le estaba dando inicio a la plaga del granizo mezclado con fuego sobre toda la tierra de Mitzrayim. Verso 23. Y Moshe extendió su vara hacia el cielo, y el Eterno hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre toda la tierra, y el autoexistente hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Acá vemos que es Moshe quien toma la vara, la alza y da comienzo a la séptima plaga de el granizo. Entonces, una destructiva tormenta y una poderosa ducha de granizo que estaba golpeando a los egipcios. Y cada plaga, ya vimos que estaba poniendo en ridículo a estos dioses egipcios. Y acá se estaba poniendo en ridículo a una deidad egipcia, cual nombre es Set. Una deidad egipcia, su nombre es Set. ¿Por qué lo estaba poniendo en ridículo? Porque esta deidad no podía hacer nada contra esta tormenta tan fuerte, contra esta lluvia de granizos que el Creador, el verdadero Dios, estaba enviando sobre este pueblo. Su Dios en este momento no le estaba sirviendo de nada. Set entonces es la deidad de las tormentas y el caos, ¿ya? Que en este momento parece que tenía las manos atadas porque no pudo hacer nada contra esta tormenta que el Todopoderoso había enviado. Verso 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Este fenómeno, esto que estaba aconteciendo, fue algo terrible, peor que cualquier tormenta que hubo en Egipto antes de que se hiciera nación. Se trataba entonces de dos elementos excluyentes significa que se rechazan, como es el fuego y el granizo, pero aquí se estaban aliando para cumplir la orden del Todopoderoso, ¿ya? Y vamos a ver, al final de los tiempos, va a ocurrir esto cuando
Israel sea atacado por todas estas naciones, el Todopoderoso se va a manifestar de la misma forma, van a caer piedras de granizo de gran tamaño sobre estos pueblos que van a atacar la tierra de Israel. Ya les dije, Egipto es una zona más bien desértica, era imposible que se produjeran este tipo de fenómenos, pero nosotros sabemos que la ciencia dice que fue por tal motivo, que fue este motivo. No, acá el Todopoderoso estaba demostrando su poder para que dejara un testimonio para todos los vivientes. Verso 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestia, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Entonces, todo lo que estaba en el campo sucumbió ante esto que el Todopoderoso estaba enviando. Y después se me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 80, verso 30 al 32, por favor. Y Yahweh envió un muy fuerte granizo, cual golpeó sus viñedos, y quebró sus árboles frutales, y se secaron cuando cayó sobre ellos. También todo herbario verde se secó y pereció, porque una mezcla de fuego descendió entre el granizo, por lo tanto el granizo y el fuego consumieron todas las cosas. También las bestias y hombres que fueron encontrados fuera perecieron por las llamas del fuego y por el granizo, y todos los leones jóvenes estaban exhaustos. Gracias. Entonces lo que sucede es que el granizo golpeó los viñedos, quebró los árboles frutales y ya al ser quebrados y quemados con el fuego, se secaron, se secaron al haber caído estas cosas, estos elementos sobre ellos. Todo el herbario verde pereció, se secó, y el granizo y el fuego consumieron entonces todas las cosas, también los hombres y las bestias que fueron encontrados en el campo perecieron. Ya los que no tuvieron temor de la palabra del Todopoderoso no se resguardaron bajo sus alas, no hicieron los mandamientos de él, desobedecieron, creyeron que ellos eran sus propios dioses y perecieron en el campo. El campo, una representación del mundo, Egipto, una representación del mundo, ¿no? Lo mismo. Verso 26. Solamente en la tierra de Goshen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces, el Eterno hizo distinción entre el opresor y el oprimido, que era el pueblo de Israel. Recordemos que Misraim había causado demasiado daño al pueblo de Israel, a sus niños, a sus hombres, a sus mujeres. Verso 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. El Eterno es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Ya? Entonces, recordemos que se le dice a Faraón que las plagas, iban a venir las plagas sobre tu corazón. ¿Por qué él acepta? Porque si recordamos ese verso, que le habían dicho que las plagas iban a caer sobre él, sobre su corazón, entonces él acepta que pecó porque el Eterno, ¿qué hizo? El Eterno le había dicho, le había anunciado que recogiera a todo lo que tenía en el campo, a sus siervos, a sus bestias, porque le dijo que si no lo hacía, iba a traer una consecuencia, que iban a morir. ¿Y qué hizo Faraón? No hizo nada.
Y cuando vio entonces que por su culpa, ya por su desobediencia, habían muerto los animales y hombres, ahí siente que ha pecado y lo expresa delante de Moshe y Aarón y le dice: he pecado. ¿Por qué? Porque le pesa lo sucedido, ya siente ese peso de las muertes de esas personas y le dolió en su corazón. Y sus siervos también estaban ensoberbecidos. ¿Por qué? Porque los siervos de Faraón recordemos que estaba ensoberbecido, no quiso obedecer, ya no hizo nada. Entonces sus siervos estaban en la misma situación porque dijeron: como Faraón no dijo nada, nosotros tampoco hacemos nada. Ya estaban duros de corazón también. Verso 28. Orad al Eterno para que cesen los truenos de Dios, o sea, de Elohim, del Poderoso, y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Lo voy a leer de nuevo, verso 28. Orad al Eterno para que cesen los truenos del Poderoso y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. ¿Qué le dice Faraón a Moshe? ¿Qué le está diciendo? Le dice: intercede para que se quiten mis problemas. Para que se quiten mis problemas y los dejaré ir. O sea, estaba agobiado por un momento, en vez de él de corazón arrepentirse, y le dice a Moshe que interceda por él para que le quite ese problema que estaba teniendo, ya esa gran destrucción sobre Misraim, y que los dejará ir. Verso 29. Y le respondió Moshe: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos al Eterno, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que el Eterno, que del Eterno es la tierra. Por favor, le pido que vayamos con nuestra Biblia al libro de Salmos, capítulo 24, verso 1. Libro de Salmos, capítulo 24, verso 1. Dice: del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces vemos que acá el faraón le está pidiendo a Moshe que ore para que se cesen los truenos. Ya Moshe le dice que cuando salga de la ciudad extenderá sus manos al Todopoderoso para que cesen los truenos y para que cese el granizo, para que sepas que del Eterno es toda la tierra. Y aquí en el Salmo 24.1 dice que del Eterno es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todos somos seres creados por el Todopoderoso. Y entonces ora Moshe al salir de la presencia del faraón y estar lejos de la ciudad, intercede por Faraón delante del Eterno. Verso 30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de el Eterno, el Poderoso. ¿Qué le está diciendo Moisés? Moisés le está diciendo y sabe que todavía no respetan al Eterno Todopoderoso. ¿Por qué? Porque mientras estaban afligidos, como que fingían un falso arrepentimiento, pero volvían a lo mismo. Verso 31. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña.
La cebada entonces ya estaba madura y el lino ya estaba en flor, por eso fueron destruidos. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. O sea, el trigo y el centeno aún estaban blandos. El Eterno, nosotros ya sabemos que bien pudo haber destrozado todas las siembras, ¿ya? Todos los sembradíos podría haberlo exterminado, haberlo destruido en un instante. Pero en cambio, dejó en pie el trigo y el centeno. ¿Para qué? Porque una amenaza es válida solo cuando se tiene algo que perder. Entonces, para poder persuadir a Faraón que dejara salir al pueblo de Israel, dejó el trigo y la cebada porque podría amenazarlo con eso, dándole tiempo para que se arrepintiera, ya, porque sabemos que podría haberlo derribado de un soplo. Verso 33. Y salido Moche de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos al Eterno y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Estando entonces lejos de la ciudad, Moche extiende sus manos en plegaria al Todopoderoso y cesó la lluvia. Verso 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Pecó entonces aún más por volverse duros de corazón Faraón y sus siervos. Nuevamente había un falso arrepentimiento porque había dicho a Moisés que orara, que intercediera por él, porque había pecado, pero vemos que se endurece nuevamente. Verso 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como el Eterno lo había dicho por medio de Moche. El Todopoderoso, él conoce todo, sabía el propósito por qué fue creado Faraón, ¿ya? Entonces él había dicho que no iba a dejar al pueblo de Israel hasta que mostrara todas sus maravillas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá en este verso? Vemos la cualidad de un hombre pecador, ya que en este caso sería Faraón, es decir, un hombre rebelde, terco, necio, obstinado. Porque a pesar de que le duele el fallecimiento de sus siervos y de sus animales que dejó en el campo, y sabe que pecó, otra vez vuelve su carnalidad, ya su soberbia, y nos deja salir al pueblo de Israel de su territorio. Entonces crece su carnalidad, su deseo carnal, y no hay una humillación delante del Todopoderoso. No somete ese ego, esa lucha de la carne que tenemos, no lo somete a la divinidad, al Todopoderoso, y no se entrega realmente en servicio al Creador. Hasta acá hemos llegado. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.